Tras el estreno de la serie de Dahmer, los espectadores hemos sido testigos de algunas escenas que nos han dejado con muchísimas incógnitas. Entre ellas, la más conocida sin duda es la del famoso sándwich que Jeffrey Dahmer le prepara a su vecina. ¿Este suceso fue real? Si es así, ¿qué había en su interior? En este vídeo vamos a descubrirlo. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, como siempre, tenéis toda la bibliografía empleada para hacer este vídeo en la descripción del mismo. Y además te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado sobre Jeffrey Dahmer para poneros en contexto y conocer la mente de este asesino en serie. Concretamente, la escena que mencionábamos antes tiene lugar, si no recuerdo mal, en el capítulo 7. Glenda, su vecina, cansada de los malos olores y discusiones provenientes del apartamento de Dahmer, pone una queja, por lo que el gerente decide desalojar a Dahmer. Y la verdad que esto Jeffrey no se lo toma muy bien, por lo que decide visitar a su vecina para que retire la queja y de paso hacer las paces con ella. Incluso le comenta que están haciendo limpieza en su piso. Y para hacerse amigos y a modo de disculpa, Jeff le ofrece a Glenda un sándwich de carne, sin concretar su procedencia, aunque da a entender que es muy similar a la del cerdo. Y por si alguien no lo sabe, algunos caníbales han afirmado que el sabor de la carne humana y la de cerdo es muy similar. En palabras del propio personaje, la carne que contenía el sándwich era como cerdo desmenuzado. Además, el personaje insiste para que la mujer disfrute la comida que le ha preparado, pero esta, tras ser testigo de los malos olores y ruidos en el apartamento de su vecino, se niega dado que tiene una ligera sospecha de lo que puede contener. Ahora sabemos que las sospechas de esta mujer eran acertadas, dado que en 1991 Jeffrey Dahmer fue detenido y se pudo saber con certeza que cometió canibalismo y desmembramientos de cuerpos humanos. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Esta escena está basada en algo real o es pura ficción? La verdad es que ningún informe policial de la época afirma que una tal Glenda Cleveland haya pasado por una situación similar, dado que ésta ni siquiera vivía en el mismo edificio que Dahmer, aunque sí hubo una mujer vecina del asesino que afirmó haber aceptado y consumido comida preparada por Jeffrey Dahmer. Su nombre era Pamela. En la serie nos muestran cómo la vecina desconfiaba de Jeff por los malos olores que llegaban a su vivienda por el sistema de ventilación, incluso los gritos de hombres, golpes y el uso de herramientas eléctricas a altas horas de la madrugada. Además, alertó en varias ocasiones a las autoridades para que tomaran medidas con su vecino, pero sus quejas fueron ignoradas. Y por todo esto es bastante razonable que cuando Jeff ofreció dicho sándwich a la mujer, ésta tuviera sus dudas. Lo que no nos cuentan en la serie es que quien vivió realmente esta terrible situación fue Pamela, y efectivamente, como dijimos antes, sí aceptó el sándwich y lo comió. De hecho, esta joven afirmó que Dahmer a simple vista parecía un hombre muy amable y que por eso aceptó tal aperitivo. Incluso comentó que Jeffrey solía prepararlos y repartirlos entre los residentes. Tras la detención de Dahmer, esta mujer se quedó realmente preocupada por si había consumido carne humana, y esta incógnita, por desgracia, sí que nunca tendrá respuesta, dado que la única persona que sabía realmente lo que contenía ese bocadillo era Jeffrey Dahmer, el cual falleció el 28 de noviembre del año 1994. Esta mujer apareció en un programa llamado Los Archivos de Jeffrey Dahmer, donde afirmó lo que acabamos de contar, e incluso en sus propias palabras declaró: "Probablemente me he comido una parte del cuerpo de alguien. Solía escucharlo allí hablando solo, maldiciéndose, hablando muy alto, y sabía que no tenía a nadie allí". Aunque lo llamativo de este asunto es que Pamela había estado personalmente en el apartamento de Jeff una semana antes de su detención, y lo definió como limpio y ordenado. Aunque otros vecinos, como confirmó Pamela, sí escuchaban los ruidos de madrugada, incluso gritos y lamentaciones de Jeff en voz alta, cuando estos sabían que se encontraba solo. Quizás estas lamentaciones eran el arrepentimiento por parte de Jeffrey Dahmer tras haber cometido estos crímenes.
Otro dato que podemos ver en la serie son las excusas de Jeffrey por el olor, las cuales sí eran ciertas. En una ocasión mencionó que se le había estropeado el frigorífico y que la comida se le había estropeado. Cuando el olor ya era insoportable y las quejas se acumulaban, el gerente iba junto de Dahmer para buscar una solución y mágicamente Dahmer lo solucionaba, aunque los olores siempre acababan volviendo. Y hasta aquí nuestro breve vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos la semana que viene.